Buenas, en esta exposición vamos a hablar sobre la resolución de la CREC 030 del 2018. En este caso sobre el título 2, los capítulos 2 y 3. Nuestro grupo está conformado por Héctor Adriana Ponte, Gina Alexandra Becerra, Andrés Sebastián Carreño y Rolando Duitama Vergara. ¿Quieres producir energía y conectarte a la red? Esto te va a interesar. La resolución CREC 030 de 2018 es la normativa que regula la autogeneración y generación distribuida de energía, donde se le permite al usuario conectarse a la red. ¿Quiénes pueden producir energía? La producción de energía está basada en sistemas fotovoltaicos y se encuentra regulada para que la producción de ésta sea más eficiente y equitativa. Todas las personas pueden generar energía. La diferencia es cómo se haga, el propósito y la capacidad instalada. Esta regulación cobija la autogeneración a pequeña escala, más conocida como AGPE, donde el usuario puede producir su propia energía, que se clasifica en dos tipos: los usuarios que tienen potencia instalada inferior a 0,1 megavatio y los que tienen una potencia mayor o igual a 0,1 megavatio o mayor a 1 megavatio. Para la generación distribuida, donde el usuario produce energía para centros de consumos, su potencia debe ser menor a 0,1 megavatio. Cada operador de red debe disponer en su página web de un sistema georreferenciado que permita observar el estado de la red y las características técnicas para el punto de conexión deseado. En el capítulo 2 encuentras todo lo que necesitas saber sobre trámites y condiciones para poderte conectar a la red. Artículo 7. En este artículo se refiere a algunas condiciones que deben cumplir tanto los antiguos generadores o que ya existían antes de la resolución, y también aplica para los nuevos o personas que quieran generar energía o distribuirla a la red. Para esto aclara que todos los parágrafos y artículos de este documento deben ser seguidos, y además que se deben tener en cuenta algunas condiciones preliminares antes de proceder a realizar el trámite, como son verificar la disponibilidad de la red, además de eh, verificar con el operador las características que se deben cumplir, realizar los diseños, todo esto en base a los formatos que por lo general son aportados por el empleador de red. Esto aplica tanto para pequeñas como para medianas empresas. Artículo 8. Sistema de información para trámite en línea. El OR debe disponer de un sistema para realizar el trámite de conexión, recibir notificaciones y los requerimientos por parte de medios electrónicos. A mi lado derecho puedes encontrar una pantalla como parte de un ejemplo para los trámites en línea. Ahí puedes encontrar las consultas, las instrucciones para realizar, números de emergencia, consultar el seguimiento, las instrucciones para solicitar el formulario y muchos más. Este artículo 9 está basado en un formato de solicitudes de conexión simplificada y estudios de conexión simplificados estándar. El operador de red debe diseñar los formatos y el contenido de los estudios de conexión. El contenido del estudio de conexión simplificada debe incluir las especificaciones de cada uno de los análisis eléctricos que se requieren, incluyendo las características técnicas de los elementos que limitan la exportación de la energía en los casos que se declare interés de no exportar, y en todos los casos se debe incluir el cálculo teórico de la energía anual producida por el AGPE. Estos deben ser integrados por el operador de red en un sistema de información. Este operador de red se encarga de determinar la documentación para la solicitud de conexión. Sin embargo, la CNO va a ser quien los estandarice. Para realizar la solicitud de la conexión, debes llenar un formulario como este, el cual encuentras en las páginas web de los operadores de red. Estos pueden variar un poco. Artículo 9. Este artículo dispone algunos de los requisitos que se deben cumplir al momento de presentar la documentación para solicitar la conexión a la red. Entre estos tenemos, por ejemplo, las memorias de cálculo, los certificados de conformidad de producto, seguir, claro, las normas de la IEEE, como son la 1547
y la IEC y la U, como podemos ver. Además, la persona encargada de diseñar el sistema debe contar o debe ser un ingeniero con matrícula profesional vigente. Además, el predio debe tener ciertas características como son la libertad de finca y tradición, mayor a 3 meses. Además, unos documentos como la copia de cédula del propietario y especificar si el inmueble es arrendado o propio. Artículo 9. Formatos de solicitud de conexión simplificada y estudios de conexión simplificados estándar. El estudio de conexión debe tener las especificaciones precisas de todos los análisis eléctricos, características técnicas de los elementos, las fuentes de información y las causales del rechazo. En las páginas de los operadores de red puedes encontrar tablas como esta, donde se especifican todas las pruebas necesarias. Artículo 9. Finalmente, este artículo presenta unos requisitos mínimos y técnicos para la certificación basados en un lineamiento de diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de operación y mantenimiento de todo el usuario que debe cumplir para su conexión al sistema de red. Hay que tener en cuenta que para las pruebas de conexión se deben presentar la siguiente documentación: la certificación de conformidad con el REDIEF, donde conste el dictamen de la declaración y el cumplimiento. Certificado de conformidad del producto del sistema de medición. Certificado de calibración vigentes para los sistemas de medición para cuando se realice el cambio de medidor. Especificaciones técnicas de inversores y sistemas de generación. Si en la documentación o prueba realizada se presenta alguna inconsistencia, se programará una nueva prueba a los 7 días hábiles. El procedimiento simplificado de la conexión de red del usuario a GPE con potencia instalada menor o igual a 0,1 megavatios y del usuario GD consta primero del diligenciamiento del formulario, segundo de la respuesta por parte del operador de red, que debe ser dentro de los 5 días hábiles siguientes a su solicitud. En caso de que ésta sea positiva, debe ser detallada las condiciones de la conexión, fecha de las pruebas y la fecha de inicio de la instalación. La vigencia de la aprobación es de 6 meses. De ser negativa, debe contener la justificación técnica con el fundamento normativo, los parámetros de indisponibilidad de la red y los requisitos incumplidos, así como recomendaciones y obras requeridas. Luego, la verificación y pruebas dentro de los 2 días hábiles siguientes, donde el operador de red debe informar la fecha de la visita y, en el caso de requerir ajustes, debe detallar los requerimientos y programar una nueva visita que debe estar dentro de los 7 días hábiles siguientes. Por último, hay una verificación que se puede hacer en cualquier momento después de la conexión y de encontrarse con alguna anomalía, se suspende el servicio. Artículo 11. Este artículo nos habla sobre la solicitud de conexión para un AGP mayor a 0.1 megavatios y menor a 1 megavatio. En este caso, lo primero que hay que hacer es pasar el estudio de conexión a la CREC. Seguidamente se solicita al estudio, o se presenta el estudio a la distribuidora de energía. Esta está obligada a responder en los 5 días hábiles siguientes. En caso de ser positiva el resultado, se procede al punto de conexión. En caso de ser negativa, se brindan una justificación, algunas recomendaciones para realizar algunas obras correctivas. Luego de esto, se firma el contrato en los 5 días hábiles siguientes, se realiza la verificación en los 2 días hábiles siguientes y por último se realiza la conexión. Después de esto, la OR puede hacer algún tipo de verificación con el fin de detectar anomalías. Artículo 12. Conexión al sistema de transmisión regional o SDL del AGPE y GD en caso de incumplimiento de los estándares técnicos de disponibilidad del sistema. Llegado el caso de que se necesita aumentar la capacidad de red para atender la conexión de potencial de usuario, los costos y gastos serán asumidos por parte del AGPE o el GD. Artículo
Las condiciones de medición para la autogeneración de pequeña escala y los generadores distribuidos son las mismas. Deben cumplir con los requisitos mínimos definidos en la resolución CREC 038 de 2014, o aquella que lo modifique y sustituya de acuerdo a su condición de usuario regulado o no regulado. La AGP además cuenta con el medidor de respaldo de verificación inicial por parte de la firma de verificación y el reporte de las lecturas de la frontera comercial al administrador del sistema de intercambios comerciales ASIC. En caso de que la AGP sea atendido por el operador de red, este tiene la obligación de reportar las medidas al ASIC. Para la condición de medida de fronteras comerciales, el comercializador que represente al GPE debe cumplir con lo establecido en la resolución CREC 157 de 2011 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los usuarios AGPE que entreguen excedentes IGD deben, primero, contar con un medidor de respaldo. Segundo, tener una verificación inicial por parte de la firma de verificación. Y tercero, un reporte de las lecturas de frontera comercial al administrador de sistemas de intercambios comerciales, cuando se vende la energía al comercializador integrado con el operador de red al cual se conecta. Todo esto se encuentra en la CREC 038 de 2014. La resolución de la CREC 038 del 2014 es un código de medida y en este define las principales características técnicas que se debe tener en cuenta cuando se quiere hacer una medición o un registro de la energía. En este se establecen los requerimientos técnicos en lo que se refiere a exactitud, certificación de la conformidad, pruebas, calibración, operación, mantenimiento y protección del sistema. Además se determina las responsabilidades que deben tener los agentes y los usuarios del proceso de medición eléctrica. Además dan algunos ejemplos o algunos rangos que el sistema debe cumplir para que sea óptimo y cumpla con la norma. Fronteras comerciales. ¿Qué es una frontera comercial? Estas se conocen como el punto de medición asociado entre la conexión del usuario y el operador de red. La función de una frontera comercial, en el caso de un mercado mayorista, es registrar las transacciones comerciales que surgen entre los diferentes agentes en dicho mercado, diferente al medidor individual, para efectos de determinar el consumo facturable al usuario por el comercializador correspondiente. Artículo 14. En el caso de aquellas fronteras que no tengan obligación de registro en el mercado eléctrico mayorista, el comercializador que representa la frontera debe informar al ASIC los valores de energía consumida y generada en los formatos designados por el ASIC. Los interesados en participar en el mercado eléctrico mayorista pueden hacerlo a través de la firma de un contrato de participante del mercado que se celebra en el Centro Nacional de Control de Energía. Este contrato deberá especificar alguna de las distintas modalidades de participación. Los candidatos y participantes del mercado deberán llevar un proceso de registro y acreditación en el Centro Nacional del Control de Energía. Esto representa el diagrama, el cual es un proceso de etapas de registro. Ya conoces un poco más de la regulación para que puedas producir tu propia energía y conectarte a la red. Recuerda que en la página web de tu operador encontrarás los instructivos y formularios que necesitas para realizar el trámite.